que yo estoy grabando en el computador. Voy a generar un archivo, espero que no sea muy pesado. Y voy a grabar desde acá también para que tengan, si es que hay algún problema de audio, vuelva, puedan ver el del YouTube y quizás ese está mejor. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver la clase de principalmente de anfibios. No sé si alcanzamos a ver reptiles, pero en honor al tiempo voy a ver si hago una hora 20 de clase y ver que si se alcanza a pasar anfibios así, anfibios completos, si se va a pasar. ¿Ya? Así que vamos a ver. Bueno, como les decía, los objetivos de esta clase principalmente es conocer características importantes de los anfibios y los reptiles, sensibilizarnos con la situación compleja que están viviendo hoy en día y reconocer algunos animales nativos y endémicos que pudiésemos ver en nuestras salidas a terreno o en nuestras actividades ecoturísticas. Y también vamos a relacionar nuestras actividades, como siempre lo hacemos, con la conservación de estas especies. Yo les hablaba o les trataba de hablar de aspectos culturales relacionados con los anfibios. Entonces aquí les presentaba tres elementos culturales resonantes, que más de alguno de ustedes lo puede conocer. Por ejemplo, acá tenemos Sapito Livingston, que era un deportista. Tenemos acá un dulce que se llama Sapito. Y también tenemos el juego de la rana, ya un juego típico chileno que se practica para las fiestas patrias. Entonces ustedes pueden ver que en alguna fonda o en alguna ramada van a encontrarse con este juego que es un juego típico chileno. Si no lo conocen, los invito a que lo descubran porque también forma parte de nuestra cultura. Entonces, para que vean que el tema de los anfibios igual está presente en la cultura nacional. Como les decía en la mañana, Sapito Livingston era un deportista chileno y ocupaba el arco, era el arquero. Entonces le decían Sapito porque saltaba largo, así, súper entretenido. Súper buen apodo. Y tenemos también este dulce tradicional que existía hace, yo me acuerdo haber sido chico en los años 80 y ya era viejo ese dulce. Así que es un dulce muy viejo. Me cuentan si se escucha mal. Yo aquí me parece que tengo baja señal. Se escucha bien. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. ¿Alguno tiene información de estos tres aspectos culturales? Sapito Livingston, el dulce sapito o el juego de la rana. El sapito paleta, de veras lo modificaron. Solo conocía el dulce. Bueno, ahí a ustedes queda en su tarea un poquito ir averiguando elementos típicos culturales que están relacionados con la fauna chilena. Estas son algunas preguntas que nos vamos a plantear durante la clase. ¿Qué tan sensibles son los anfibios a la contaminación del agua? En general eh, pueden ser asociados a temas con si es que habitan en ambientes limpios o si es que habitan en ambientes sucios. Ahí lo vamos a ir viendo en la clase. También vamos a ver características atractivas de los anfibios o de los reptiles para el turismo. Entonces aquí vamos a revisar un poquito a ver qué cosas pueden ser atractivas para esto. ¿Por qué un reptil puede ser utilizado como un bioindicador? Muchas veces su presencia o su ausencia nos da indicadores o nos ayuda, nos da a entender un poquito de la calidad del ambiente. Entonces ahí lo vamos a ir estudiando en la clase. Y cómo debemos actuar en caso de avistar un reptil o un anfibio en nuestras expediciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Corremos y lo tomamos? ¿Ah? ¿Será entretenido? No sé. Bueno, estas preguntas evidentemente se las dejo planteadas para que después ustedes puedan responder en la clase. Noticias importantes relacionadas con los anfibios. Por ejemplo, la primera noticia dice que en Chile las especies nativas, por lo menos 6 de cada 10 especies nativas se encuentran en categoría de amenaza. En, en la categoría de conservación, amenazadas. Y esto es muy relevante para los anfibios, porque particularmente los anfibios se dice que el 80% de los anfibios que habitan en Chile se encuentran en categoría de amenaza. ¿Cuántos anfibios tenemos en Chile? ¿A alguien se le ocurre cuántas especies de estas ranitas y sapos tenemos en Chile?
¿Alguien se sabe un número así? Lo tira al azar. 10 dice Isabel Gajardo. Nicolás dice 100 al azar. 2. Bueno, está entre 10 y 100. ¿Ya? Porque tenemos aproximadamente 63 especies distintas de anfibios. 63. Ustedes se pueden dar cuenta que son muy pocos. ¿Ya? Ah, María, muy bien, María Díaz, le chuntó. ¿Ya? Entonces, es entretenido el tema de los anfibios porque son poquitos y año a año se están descubriendo más especies de anfibios, aunque uno piensa que, claro, son bastante sensibles, están en categoría de amenaza, de repente en alguna quebrada en el cerro encuentran una especie más. Aún se están encontrando especies de anfibios en Chile, lo cual llama mucho la atención. Sin embargo, de esas 63 especies tenemos el 80% de ellas está amenazada. Y que esté amenazada habla un poco de que cada especie amenazada tiene una probabilidad de un 10% de extinguirse de aquí a 100 años más. Entonces es relevante el tema. En el 2016, en el 2016 se detectó el virus, el ranavirus, en Chile. Resulta que el ranavirus es un virus bastante antiguo, es una variedad de virus bastante distintos que atacan a las ranas y a los sapos y genera necrosis de los órganos. Ya es como que se empiezan a descomponer los órganos por dentro, trombosis también, y se empiezan a destruir por dentro. Y los anfibios chilenos son súper sensibles a este ranavirus. Y resulta que desde el 2016 se están haciendo registros de este virus que está atacando a estos anfibios. Y esta rana que está aquí se llama la rana africana, el Xenopus levis. Y resulta que la rana africana es un portador del virus, pero no se ve afectado por él. Miren la mala suerte que tenemos. O sea, es una especie introducida. Nuevamente, especie introducida siempre es como hagámosle la cruz, dañino. Y resulta que eh, entra en contacto con otras especies nativas porque ocupan el mismo hábitat, el mismo tipo de ambiente. Entonces contamina o al ser vector le inocula, lo contagia a las ranas chilenas de este ranavirus y las ranas chilenas tienen otro factor adicional por el cual se ven afectadas su supervivencia. Y ya en el año 2016 se hizo registro de esto. Si ustedes buscan ranavirus, se van a dar cuenta que en el planeta todos los países se ven súper afectados por el ranavirus en el ámbito de los anfibios. Ojo, aquí Isabel Gajardo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre rana y sapo? Bueno, Isabel, quédese hasta el final de la clase y lo sabrá. Me encanta, porque lo vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, ahí quedó. Mire, la, el ejemplar que encontramos acá es la rana chilena. ¿Ya? Vamos a tratar de que la clase dure hasta las 10:20, no más que eso. ¿Ya? A lo que lleguemos, 10:20 se acaba. Y eso es lo que va a quedar grabado. Ya, miren, este ejemplar es la rana chilena. Y la rana chilena podemos decir que es el anfibio más grande que habita en Chile. Es súper grande y compite por el hábitat con la rana africana. Y ambos se depredan. Fíjese que la rana chilena se come a la rana africana, pero la rana africana también se come a la rana chilena. Y uno dice, pero ¿cómo si la rana chilena es grande? Bueno, resulta que la rana chilena es capaz de depredarla a cualquier tamaño a la rana africana, pero la rana africana se come a los renacuajos. ¿Ya? La rana africana es súper depredadora de los renacuajos, por tanto no deja que la rana chilena llegue al estado adulto. Así que nuevamente el ejemplar exótico corre con ventaja acá. Ya, esta otra noticia, bueno, uno dice, bueno, ¿y los anfibios de qué hábitat son? Bueno, son de ambientes principalmente húmedos. Entonces, acá les quería mostrar el avance de ciertas noticias que tiene que ver con los humedales. Entonces los humedales pueden ser zonas principalmente atractivas para el avistamiento de anfibios. Y resulta que hay un problema serio con el tema de los humedales porque
Por una parte tenemos que la gente está haciendo rellenos de humedales. Imagínense que un sector, yo tengo una parcela, esta parcela, la mitad de ella está inundada de agua y no la puedo vender, no puedo vender ese trozo de agua. Entonces la gente, para hacer crecer su terreno, empieza a colocar tierra, empieza a colocar piedras y empieza a crecer la parte habitable de ese terreno. Y esos son los rellenos de los humedales. Y rellenar humedales es ilegal, es completamente ilegal. Pero no hay ningún organismo público, jurídico o eh, de sanción que vaya directamente a terreno y fiscalice que eso está ocurriendo. De repente, uy, me creció el terreno 100 metros. Ya, lo vendo. ¿Ya? Y en mucha gente está comprando terrenos que son altamente inundables y que obviamente en esos sectores se perdió una gran cantidad de biodiversidad. Entonces, desde hace unos años que ha entrado en juego una ley de humedales. Se propuso una ley de humedales, se trabajó la ley de humedales y al final el año pasado se aprobó una ley de humedales, lo cual es súper bueno. Entonces ahora los humedales están protegidos por ley. Sin embargo, siguen ocurriendo actos indebidos contra los humedales y lo importante es que ante la ley de humedales tienen que surgir organismos sociales, locales, comunitarios, que sean los encargados de velar por la protección de estos humedales, principalmente humedales urbanos. Así que ustedes van a tener harta pega, porque cuando se van a ir a terreno, van a encontrar que hay humedales y va a ser la misma comunidad la que los está interviniendo para protegerlos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, iban a un sector que era la orilla de un río a realizar una actividad ecoturística, ahora va a tener que ser más normado y va a tener que usted acudir a la comunidad local y ver cómo es que están cuidando ese humedal y pedir permiso y obviamente trabajar al alero de ellos, lo cual está súper bueno. ¿Alguna opinión respecto de lo de los humedales? ¿Alguien tiene antecedentes de lo que les acabo de comentar? ¿Mm? ¿Mm? Sí, 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 no, no, no. Bueno, no importa. Avancemos. Ya, bien. Un, un ejemplar de anfibio que a nosotros nos puede gustar mucho es la ranita de Darwin, ¿cierto? La ranita de Darwin es bacán. Tiene forma de hoja. Se mimetiza con la hojarasca del suelo. Es chiquitita, mide lo que mide en la falange de un dedo, 2 centímetros. Es súper bonita. Además, es una rana con nariz. Si se fijan, es una rana con nariz. Es un anfibio súper raro, ¿ya? Y esta noticia es interesante porque nos habla un poquito de un descubrimiento que hicieron. Poco, poco, eh, algo bien raro dentro de la ranita de Darwin. Resulta que los anfibios cantan. Ustedes saben, pues croan. Y resulta que de las 7000 especies de anfibios que cantan, casi todas quien canta es el macho y la hembra no canta. Cosa rara, ¿cierto? Y resulta que solo se han descubierto 50 especies de anfibios en el cual la hembra canta. ¿Y adivinen qué descubrieron de la ranita de Darwin? Está dentro de las 50 especies en donde la hembra canta también. Entonces es muy chistoso eso porque se descubrió hace muy poco, hace un par de años. ¿Ya? Aquí se descubrieron que efectivamente la ranita de Darwin chilena, bueno, esta ranita de Darwin habita Chile y Argentina, curiosamente, canta, la hembra canta. Cantan en el cortejo, en el cortejo pre-apareamiento. Entonces el macho le canta así, oh ranita, ¿dónde estás? Y la hembra le canta, aquí estoy. ¿Ya? Entonces es bien entretenido. Mira, Nicolás Muñoz dice, yo una vez fui a Curiñanco al parque de Olivillos Costero y vi una ranita de Darwin. Qué bacán. Ese parque es muy bacán, Nicolás, porque el, los olivillos que están ahí presentes son olivillos que tienen cerca de 500 años. Entonces uno cuando mira el bosque que está en Valdivia, en Curiñanco, cuando mira ese bosque, uno se fija que casi todo el bosque que hay en Curiñanco o en Valdivia son renovales. Entonces,
cuando uno va particularmente a ese parque de olivillos, uno se encuentra con el bosque que debiese haber existido antes de la llegada de los españoles. Por tanto, eso tiene un elemento cultural, histórico súper importante. Eso, por lo que hablamos de la selva valdiviana, la que nosotros conocemos son renovables que no deben tener más de 60 años, ya 60, 100 años. Pero lo que tuviste es mucho más antiguo. Entonces, la gracia que tiene que hayas encontrado a ranita de Darwin es que quizás nosotros lo conversamos en algún momento. La ranita de Darwin se conserva mejor en bosques antiguos. Así que, súper bueno. Un gran acierto. Nicolás, ¿de qué tamaño era la ranita? La mitad del dedo gordo. Sí, sí, sí. Así es chiquitísima. Muy chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y... ¿No? Y poder verla en la hojarasca. ¿No? ¿No la he visto todavía? La estoy buscando, de hecho. Pero todavía no veo un ejemplar ahí. Sí, es difícil de ver. Oye, y algo interesante que tienen es que, por ejemplo, uno las ve café acá, pero si el fondo, la hojarasca es verde, ella cambia de color y se pone verde. Y si el fondo es café oscuro, pasa a ser café oscuro, entonces se mimetiza súper bien con la hoja. ¿Ya? Así que qué bueno que la pudieron ver, pues sí, es súper difícil. Claro. Y de hecho en Chile hay dos especies. Una que es la ranita de Darwin, la Rhinoderma darwini, que fue la que descubrió y la que nombró Charles Darwin. Pero hay otra ranita de Darwin, pues que es la ranita de Darwin chilena. Y esa es una especie endémica de Chile que no la ven hace mucho tiempo. Como que parece que está extinta. Y esa ha llegado inclusive hasta el sector, el registro más al norte que se tenía de la ranita de Darwin chilena era en el sector de Pichilemu. ¿Ya? Y ya no se ha visto más esa ranita de Darwin, pero es otra especie. Miren, otra noticia interesante, antes de pasar a la materia ahí de lleno, es esta. Existen unas ranitas que se llaman las ranas del Loa. Evidentemente son endémicas de Chile, en peligro serio de extinción. Y en el año 2019 había un equipo de rescate que se estaba encargando de sacar a la ranita del Loa del sector del río y poder reubicarlas. Entonces ustedes tienen que saber que la reubicación de especies es súper difícil. O sea, en general cuando se reubican especies, lo más probable es que esos individuos se terminen muriendo porque no se adecuan muy bien a un ambiente nuevo. ¿Qué sucedió? La actualización de esta noticia no la alcancé a colocar, pero resulta que se rescataron 14, ojo, 14 ranitas del Loa. Vamos a pensar que el río Loa, el sector donde habitaba la ranita del Loa, lo destruyeron para hacer algún tipo de industria o de edificación. No me acuerdo qué era. Entonces la solución dijeron, bueno, quedan tan pocas ranitas del Loa que vale la pena construir algo y las cambiamos de lugar y si sobreviven bien, pues total igual se van a morir. Entonces rescataron 14 ranitas del Loa el año 2019. Y de estas 14 ranitas del Loa, las reprodujeron en laboratorio. Y al día de hoy, o no sé si el día de hoy, pero a este año, producto de esa reproducción que hicieron, ya ahora tienen 200 ejemplares en laboratorio. ¿Ya? Lo cual da, o sea, no solo hay que reubicar, también hay que hacer campañas para reproducir a la especie que está en peligro de extinción. Pues entonces ahora que hay 200 ejemplares adultos que se produjeron en laboratorio, es súper bueno, porque se pueden ir reubicando en distintos sectores hasta que se encuentre por último el sector donde pueda sobrevivir de manera más plena. Entonces eso es como una buena noticia, entre comillas, algo que se hizo bien y que está facilitando la supervivencia de esta especie. Pues miren, ahí está la ranita del loa. Súper bonita. Ja.
Bien, aquí yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el problema principal que presentan los anfibios y los reptiles asociados a la comunidad, a la sociedad, al ser humano? ¿Qué problema presenta? ¿Por qué tiene tantos problemas con el ser humano los anfibios, principalmente los anfibios y los reptiles? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, Isabel Gajardo dice, la gente los ataca porque son feos. Mauricio dice, contaminación del agua. Macarena, feos. Venenosos, dice María Díaz. ¿Ya? Miren, acá yo tengo, miren, por ejemplo, aquí tengo un caso. Oye, comparina, y mire, mira que le hicieron a este sapo, no tiene ni un sentido de la estética. Es que es muy feo, súper feo. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de esto, no? Muy fácil contaminar su hábitat, ¿ya? O que el hábitat se destruye. ¿Han escuchado hablar de que los sapos producen verrugas? Eso es más viejo que... Entonces, nosotros podemos asociar el problema de los anfibios a cosas, a aspectos culturales, po. Aspectos culturales súper importantes. Por ejemplo, ahí está la verruga. Se dice que causan verruga por tocarlas. Mentira. La verruga es un condiloma, ya que es producto de un virus principalmente que uno se pega por la piel. O sea, así como el papiloma, que es un condiloma, que uno se forma verrugas en los genitales. Las verrugas se generan por contacto y por traspaso de virus entre personas. Así que, bueno, lamentablemente se le asocia que tiene eh, a que genera verrugas simplemente porque, claro, porque muchos de estos anfibios tienen una piel que parece verrugosa, pero no, esto es falso. Por otra parte, dicen que son venenosos, ¿ya? Entonces que uno no los toque porque se puede contaminar y se puede envenenar, lo cual, si bien es parcialmente verdadero, hay algunas especies y quizás la televisión y las novelas han generado la sensación de que los anfibios son venenosos. Y lo que podemos encontrar es que, claro, quizá en el Amazonas hay algunas especies que son venenosas, pero en Chile podemos tener certeza de que ningún anfibio chileno es venenoso. Por lo menos si secreta algún tipo de sustancia tóxica, principalmente son repelentes para sus depredadores, pero ninguna de estas sustancias nos va a causar algún envenenamiento por tocarlos. Entonces no son venenosos. Por otra parte, fíjense en esto, están asociados a la brujería. ¿Quién habría pensado esto? Ancas de rana ahí para hacer la fórmula. Nosotros vemos Disney, vemos los monitos, aparece una bruja y lo primero que echa al caldero son sapos. Entonces, claro, están asociados a la brujería y la gente dice que les da mala suerte. Por otra parte, también como habitan en el agua, están asociados a aguas contaminadas, lo cual no puede ser más falso. Ya son súper sensibles al ambiente, por tanto no pueden habitar en aguas contaminadas, principalmente desaparecen de lugares que son contaminados. Así que esto también es falso. Y por último, que no es menor, no son agraciados, po, no son animales tipo peluche. Por ejemplo, un oso es un animal agraciado que es peludo y tiene los ojitos frontales, tiene el ojo hacia adelante. Entonces uno tiende a asemejarlos con un animal tierno, dan ganas de abrazarlo, ¿no? Uno ve un tigre, también peludito, con los ojos frontales, grande, majestuoso. Uno también lo asocia a un peluche, un león también. Esos son animales tipo peluche. Y uno si mira esta rana chilena, ¿cuándo vaya a ser un peluche de una rana chilena? Terrible, feo, ¿cierto? Es que me da risa. ¿Ya? Entonces, hay muchos mitos asociados a los anfibios y la sociedad desde muy antiguo, desde mucho tiempo, ha discriminado a estos animales porque tienen muchos peros, po. Son venenosos, causan verrugas, están asociados a la brujería, son cochinos y son feos. Oh, pobrecito. ¿Ya? Pero nada de eso es cierto. ¿Ya? Y eso es algo con lo que tenemos que luchar. Avanza. Ahí está. Miren, ahí hay, por si acaso, ahí hay peluches de peluches de rana.
Ya, para que. Sí, sí hay peluches de rana, ya. También pueden haberlo. Y son terribles feos. No, mentira. Ya, son bonitos. Bueno, y aquí tenemos eh, dos sapos que están conversando. Dice, y están mirando ahí los peluches. Pues, dice, ¡uy, qué hermoso! Y dice, ¡ay, gracias! Tú también eres hermoso. Y sí, pues, porque en realidad estos se llaman. Estos son sapos chilenos. Y se llama sapo hermoso. Este sapo se llama sapo hermoso en Chile. Entonces, ahí tenemos desmitificando la fealdad de los sapos. Ya. Pero bueno, súper bueno el momento cómico de la clase. Eso lo vamos a ver después. Bueno, algo que habría que comentar un poquito es el tema evolutivo de los anfibios. Nosotros podemos reconocer que los anfibios vienen en una línea directa evolucionando desde los peces. Entonces podemos ver de que los peces, algunos, fueron desarrollando cualidades o características que les fueron permitiendo sobrevivir en el entorno terrestre, en el entorno aéreo, si se podría decir. Entonces, características importantes que desarrollaron los anfibios principalmente fueron las extremidades. Perdón, sí, fueron las extremidades. Entonces, una diferencia que podemos encontrar con los peces es este buen desarrollo de extremidades. Ustedes han visto el lema así como más raro que pescado con hombro. Más raro que pescado con hombro, no lo he escuchado. Bueno, piensen que un pescado con hombro desarrolla extremidades, pues. Y estas extremidades, ya este pescado ya no sería pescado, sino que sería principalmente un anfibio. Entonces aquí tenemos los primeros anfibios que van apareciendo. Son animales acuáticos que tienen extremidades que les permiten sobrevivir o avanzar en ambiente terrestre. Más raro que pescado con hombros, pues como no lo caché. Ya, avanzar. A ver, parece que se me quedó una traba, ¿no? No. Bien, en general, nosotros tenemos que los anfibios tienen ciertas características generales. Entonces vamos a ver cuáles. Lo primero es que los anfibios tienen piel desnuda. No tienen piel ni cubierta por escamas, ni pluma, ni pelo. Tienen piel desnuda. Entonces su piel en general tiene características blandas. Es una piel blanda, muy húmeda y glandularizada. O sea, presenta muchas glándulas. Y esas glándulas le permiten secretar sustancias que humidifican la piel, como por ejemplo mucosidades. ¿Ya? Así que muchas glándulas, mucho moco o mucho líquido, mucha humedad de la piel, una piel blanda y húmeda. Bien, tienen un corazón que se diferencia del corazón de los peces. ¿Se acuerdan que el corazón de los peces era bicameral? Bueno, estos tienen un corazón de tres cámaras, ¿ya? Dos ventrículos, una aurícula. Mayoritariamente sus larvas son acuáticas. Casi todas las especies de anfibios tienen larvas acuáticas que viven en el medio acuático. Esto es lo que genera la dependencia del ambiente acuático, no poder sobrevivir en el ambiente terrestre. Mauricio pregunta, ¿cuántas cámaras tiene su corazón? Tres cámaras, dos ventrículos y una aurícula, creo. O dos aurículas, no, al revés, dos aurículas y un ventrículo, me equivoqué, perdón. ¿Ya? Tienen un corazón tricameral. Las larvas se desarrollan en medio acuático. No necesariamente van a estar metidos en el mar o metidos en el lago, pero sí el anfibio en sí va a desarrollar un medio acuático para sus larvas. Entonces muchas veces las larvas se desarrollan, por ejemplo, en la piel del anfibio. Y claro, y el anfibio ha desarrollado una capa mucosa que emula un poco el ambiente acuático. Aún así, son súper dependientes en la etapa inicial de su vida del medio acuático, del agua. Una característica importante es que tienen respiración braquial, pero cuando pasan al estado adulto, muchos abandonan el medio acuático. Uy, Macarena, déjeme terminar. Cuando son adultos, abandonan el medio acuático y eh, muchos desarrollan pulmones. Entonces reconocemos aquí dos respiraciones. La respiración braquial de branquias
y la respiración pulmonar. Ya tienen dos tipos de respiración en algún estado de su vida. Sin embargo, estos dos tipos de respiraciones no son lo suficientemente eficientes. Entonces, tienen un tercer mecanismo respiratorio y es que pueden respirar a través de la piel. Por eso es muy relevante lo que suceda en el medio donde viven, porque su piel es muy sensible a los cambios químicos que puedan haber en el ambiente. Su piel es súper permeable, permite que pasen sustancias, permite que pase el oxígeno. Y si esto fuera poco, además algunos pueden respirar por la boca. Ya tienen membranas en la boca que le permiten absorber el oxígeno del ambiente. Así que los anfibios tienen 4 tipos de respiración, ya, lo cual es sorprendente. Ya, es algo que, si algo llama la atención de un anfibio, si ustedes le quieren decir a sus turistas, los anfibios respiran por 4 mecanismos distintos, 4, y nosotros solo respiramos por uno. Miren que somos pollos. Bien. Eh, Existen dentro de los anfibios, los anfibios es una clase a nivel taxonómico. Sin embargo, se divide en 3 grandes grupos. Estos grupos son principalmente los anuros, que vendrían a corresponder lo que conocemos como eh, ranas y sapos. De nuevo me van a preguntar, ¿y cuáles son las ranas y sapos? Por otro lado está las salamandras. Acá están las salamandras. Y el último grupo son las cecilias. Mauricio me preguntaba cuántas cámaras tenía su corazón. Y Macarena preguntaba, profe, ¿puede repetir lo de los corazones? Bueno, tienen un corazón tricameral de 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. ¿Ya? Nosotros tenemos 2 aurículas, 2 ventrículos. Ellos tienen 2 aurículas, un ventrículo, lo cual les genera un mecanismo circulatorio poco eficiente, con sangre bastante contaminada, poco cargada de oxígeno. Bueno, esta salamandra que yo le coloco acá. Ah, ya. Como les dije, anuros son ranas y sapos, salamandras, acá presente, y acá tenemos las cecilias. Por eso está cantando, ¿ves? Noche, playa. ¿Ah? ¿Ves? Están todos cantando. Este, este canta, bésame, bésame mucho, ¿no? Por el cuento del beso a la rana, ¿cierto? ¿Y por qué canta esta canción? Chala, échala, brillante mi corazón. ¿No? ¿No se la sabe? Se parece a un dragón, ¿ya? Ya, porque esta salamandra particularmente habita en una cueva de Escocia y es una especie única que se desarrolla en estas cuevas de Escocia. Entonces, cuando llegaban los caballeros medievales a esta cueva, la descubrieron y pensaron que eran crías de dragón. Y de aquí inventan que surgen los dragones. Y en realidad no, era una salamandra. Dominga, profe. Chala, échala, brillante mi corazón. Dragon Ball Z, pues cabros, ¿cómo? Ya, bueno. Eh, ya, en Chile, chiquillos, chiquilles, estudiantes, solo hay anuros. Ya no tenemos ni salamandras ni cecilias. Ni salamandras ni cecilias. Solo tenemos anfibios de tipo anuros. Ranas y sapos. Ranos y zapas. Ya, solo tenemos de este grupo, así que vamos a dedicarnos casi exclusivamente a las características de este grupo. Ya, acá cosas particulares, bien extrañas. Por ejemplo, las ranas tienen las extremidades anteriores, en los brazos tienen 4 dedos. Fíjense, tienen 4 dedos las ranas. Pero en las patas tienen 5 dedos. Mire, qué curioso. 4 dedos, 5 dedos. Interesante. Bien. Además, no presentan costillas. Iba a decir no presentan cosquillas, pero no presentan costillas. Entonces, claro, si uno los toca,
Imagínense uno toma una rana y las toma por la cintura, no les va a sentir nada que genere rechazo, así, son súper blanditos. No les recomiendo tocarlos porque ya saben que su piel es bastante sensible. Y ahora, menos tocarlos porque no tienen costilla. Entonces, claro, como dice Mauricio, como esponja. No lo apriete tanto, Mauricio. Ya, no se le vaya a salir el agua. Su hermano pisó una. Ahora, ojo con eso, porque si bien uno puede entender. A patapela. Si igual uno puede entender que son bastante blandas, eso también le puede servir para sobrevivir, pues. O sea, piensen que el que no sea tan rígido, quizá el animal se expande más, entonces tiene una mejor, resiste de otra forma la presión. Entonces, al pisar una rana, es muy probable que quizás no la matemos directamente, ya que no le vamos a romper nada. Quizás se le expanda un poquito sus órganos, soportando la presión, ¿ya? Pero tampoco les recomiendo que vayan a pisar ranas, po, ¿ya? Sería súper mal profe. Pero tengan la consideración de que si los pisan es muy probable por accidente que no les pase nada. ¿Ya? Mi señora se está riendo en este momento de lo que acabo de decir. Ya, a pisar ranas, cabrón. Comprobemos si es que efectivamente es útil que no tenga costillas. Bueno, ahí tienen un par de características importantes de su esqueleto. ¿Ya? No tienen costillas, tienen 4 dedos a nivel anterior y 5 dedos a nivel posterior. Una característica de su desplazamiento es que tienen las extremidades desplazadas hacia los lados. ¿Ya? Claro, aprendieron todo mal. De hecho, mañana vamos a hablar de por qué los kayaks flotan. ¿Ya? Porque eh, aprendieron súper mal el tema de la tensión superficial. ¿Ya? Ahí los que me colocaron que los kayaks flotan por la tensión superficial, eso no se van a titular. ¿Ya? Pero eso es cuento para mañana. ¿Ya? Bien. Ojo con lo que le estoy diciendo. Me voy a poner. eh, sí, sí, chistoso. Me voy a poner en video, ¿ya? Para hacer esta parte de la clase. Pero no salgo. A ver, ahí sí. Ya, ahí estoy yo. Éjale. Uy, 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 uy. Ya. Y estoy vestido de rana para la ocasión. Y fíjense en algo. Nosotros somos animales que tenemos las extremidades puestas hacia adelante, ¿cierto? Ahí estamos. Ahí tenemos las extremidades hacia adelante. Como un perro, por ejemplo. Está nuestro cuerpo y nuestras extremidades están proyectadas hacia adelante. Entonces cuando caminamos, como animales, caminamos así, po, ¿cierto? Caminamos. Nuestros pies ocurre lo mismo. El desplazamiento de nuestros pies es hacia adelante o hacia atrás. Pero los anfibios y los reptiles no tienen las extremidades hacia adelante, sino que las tienen hacia los lados. Entonces, para poder caminar, tienen que mover una extremidad hacia adelante y después mover la otra. Una hacia adelante y después la otra. Entonces, si se fijan en su cuerpo, se genera una torsión. Y esta torsión, que es como zigzagueante, ahí, ¿me ven? Ya, esa torsión zigzagueante es lo que se conoce como el reptar. Entonces, si se fijan, los anfibios tienen las extremidades hacia los lados, reptan. También saltan, principalmente saltan. ¿Ya? El paso del reptado. Vamos reptando. Ya, así. Ahora quiero que todos repten. Entonces, eso es reptar. Ahora, por añadidura, conlleva que el animal arrastra el abdomen, po. Pero reptar no es arrastrar el abdomen, po. Reptar es desplazarse principalmente con las extremidades desplazadas hacia los lados. Y curiosamente, por ejemplo, acá tenemos el cocodrilo, de los pocos animales que, o sea, repta principalmente, pero también puede desplazar sus extremidades hacia adelante y puede correr. ¿Se fijan? Entonces el cocodrilo repta y corre. Y los dinosaurios corrían. Corrían y caminaban porque tenían las extremidades desplazadas hacia adelante. Y los reptiles que tenemos hoy en día, casi no, la mayoría reptan.
salvo el tiburón y otros reptiles como el dragón de Komodo, por ejemplo. ¿Ya? Así que el modo de desplazamiento que tienen los anfibios es reptar. ¿Ya? Obviamente también saltan, sí, como bien importante. Bueno, habíamos dicho que su piel es lisa, es húmeda, está llena de glándulas, en algunos casos son venenosas, pero en Chile tenemos la ventaja que cualquier sustancia que secreten en nuestros anfibios es poco influyente con nuestro metabolismo. O sea, a nosotros no nos pasa nada si es que tocamos la piel de un anfibio. Por ejemplo, acá tenemos, este es son anfibios chilenos. María Díaz, la escucho. Sí, en general, mira, sí, pues el que aparece aquí cuenta esa historia, pues. ¿No has visto ese video? Dominga, él es el señor del video. Ya, este sujeto es un médico chileno. No me acuerdo, no sé de qué, no sé de qué rana está hablando en particular, pero está diciendo lo mismo que yo, así que tocarlos no te produce nada. Salvo que se te ocurra metértelo a la boca, ¿ya? Que ahí las sustancias tóxicas podrían ingresar más directamente. Ahora, claro, nosotros al ingerir cualquier tipo de sustancia tóxica, nuestro organismo se va a tratar de desintoxicar. Y en ese proceso, algunos tipos de sustancias tóxicas generan alucinaciones. Entonces, sí se habla de que hay algunos anfibios que podrían causar alucinaciones si es que uno efectivamente los chupa, los lame. Pero ¿por qué vaya a andar haciendo eso? Ya hay que estar muy desesperado. Entonces, no, mejor junte unas luquitas y ahí eh, busque a su... Mejor no digo nada porque estamos grabando esta clase, ya. Pero bueno, ya. Me van a funar, ya me van a funar. Ya. Entonces, mire, lo que les quería contar es este sapito de cuatro ojos. Este sapito de cuatro ojos en Chile existen dos especies distintas y sus glándulas, aquí tiene un par de glándulas en la espalda, muy marcadas, muy desarrolladas. Y estas glándulas, fíjense la función que cumple. Es un distractor. Parecen ojos. Parece, si nosotros no nos damos cuenta que existe el resto del cuerpo, va a aparecer el rostro de un animal más grande. Fíjense, es como que la cara estuviera en la espalda. Entonces eso intimida a los posibles depredadores, porque da a entender de que debajo de esta cabeza hay un gran organismo. Entonces este se llama sapito de cuatro ojos por eso, porque da la impresión de que estuviera mirando hacia atrás. También es súper chico, el tamaño de una falange, de la falange de un dedo, 2 centímetros con suerte. ¿Ya? Así que claro. Ah, por otra parte, perdón, también tienen células pigmentarias o cromatóforos y eso les permite cambiar de color. Entonces, cuando nosotros andamos identificando ranas o sapos en terreno, a veces nos va a aparecer una rana naranja, una rana café, una rana verde, y a veces es la misma especie, pero como tiene estos cromatóforos van cambiando de color, así que identificarla por el color es súper difícil. Ya principalmente hay que identificarla por patrones de coloración o por estas franjas, por ejemplo, pero por el color por sí mismo va a ser súper difícil. ¿Ya? Y en algunos casos presentan escamas térmicas, que son escamas que están debajo de la piel y eso permiten endurecer la piel. Por ejemplo, acá tenemos tres ejemplares chilenos. Este es el sapo hermoso, ¿ya? Sapo hermoso, ustedes pueden ver, uy, es realmente hermoso, ¿ya? Un patrón de coloración bien bonito, un moradito de fondo con unos tonos naranjos bien brillantes. Entonces todo esto está dado por sus cromatóforos. Y acá tenemos estos dos ejemplares que este es el sapo de rulo. Y fíjense como sapo de rulo tiene estas escamas dérmicas que le generan estas protuberancias, lo hacen ver duro y sobre ellas están esas glándulas bien desarrolladas. ¿Por qué creen que se llama sapo de rulo? ¿Saben lo que es ser de rulo? Es un dicho. Ah, este loco es de rulo. Un dicho súper antiguo.
pero quizás con sus turistas se van a encontrar. Cuando dicen que alguien es de Rulo, dicen que alguien no se baña, ¿ya? Ay, este loco es de Rulo, no se baña. Entonces por eso el sapo de Rulo dice los cochinos se bañan, porque esa es la justificación de la gente que no se baña, ¿ya? Ahora, ya, ahora la pregunta, ¿por qué a este sapo de Rulo le dicen sapo de Rulo? Ya sabemos que no se baña, pero cómo lo podemos asociar con su hábitos de vida? Porque es café caca, Isabel Gajardo. Porque es café caca. No, ¿cómo? Marrón, diga, boludo. Café caca. Ya. Isabel Gajardo. ¿Por qué dijo eso? Ya. Vive en pantanos. Mira, Noelia vive en pantanos. ¿Qué habíamos dicho que son animales más bien? Porque viven en fangos. Los cochinos se bañan. ¿Ah? Ya, porque en general no se les ve asociados al agua. Se les ve en lugares bastante alejados de una fuente de agua. Entonces, como que uno mira el sapo de Rulo y no lo ve en un humedal, lo ve en una zona seca que anda caminando por ahí. Y dice, ¿qué hace este sapo acá si hubiera estar metido en el agua? No, po, no necesariamente. ¿Ya? Así que por eso le dicen sapo de Rulo, porque lo encuentran en lugares donde no hay agua. Que este es el sapo espinoso, o espinudo, sapo espinoso. ¿Ya? Y este es más radical el cambio que tiene a nivel de piel, porque sus escamas dérmicas terminan en punta. Entonces, claro, uno los toca y son como pinchudos. Por eso a este se le conoce como sapo espinudo. Ya, estas cuatro especies las encontramos en Chile. Ah, curiosamente. Busquen el video de este sujeto, se van a reír mucho. Yo no lo voy a colocar porque es muy ordinario. Yo no ando con video ordinario. Bien. Aspectos interesantes que podrían ser útiles para el turismo. O sea, cosas novedosas, cosas que les podrían llamar la atención. Fíjense, aquí hay una salamandra y esas son sus branquias que las tiene expuestas. ¿Ya? Recordemos, no tenemos salamandras en Chile. Sin embargo, cuando nuestros anfibios están en estado larvario, tienen branquias. Y cuando crecen, cuando pasan a la fase adulta en su metamorfosis, tienen ya desarrollado lo que es un pulmón. Dos pulmones, no uno solo, dos pulmones. Ahora, su pulmón es como un saco sencillo, es como una bolsa. El axolote. ¿Qué gracia tiene el axolote? Francisca Maluenda, ¿alguien sabe? No tenemos axolote en Chile, hay en México, pero, pero ¿por qué llaman la atención los axolotes? Yo le voy a decir, ¿ah? Diga, diga. Isabel, ¿usted va a responder? Interesante. Los axolotes, particularmente, son los únicos que pueden revertir su metamorfosis. Son los únicos animales que pueden volver a ser jóvenes. ¿Ya? Entonces pueden llegar a un estado adulto y volver a un estado juvenil. Tienen la clave de la juventud eterna, ¿ya? Curiosamente. Entonces tienen una gran cantidad de células madres que les permiten desdiferenciarse, volver a ser juveniles. Sí, sí se mueren, pues, pero evidentemente tienen esa particularidad. Bajo ciertas condiciones la desarrollan, ¿ya? Bien, pero no tenemos acá en Chile, así que da lo mismo. Tenemos de estos anfibios. Y como les dije, tienen un pulmón muy sencillo que es como una bolsa de plástico, media churrascada así, adentro del cuerpo, muy sencillo. Entonces la respiración o el intercambio gaseoso que pueden hacer en sus pulmones es muy pobre. Es pobre. Entonces la oxigenación de la sangre a través de los pulmones es baja. Y la gracia que tienen es que a nivel de la piel, aquí estamos en la piel, los capilares de la piel, así perdón, los capilares del sistema circulatorio pasan muy cerca de la superficie. Fíjense que esto es un vaso sanguíneo, son los vasos sanguíneos más finitos que tenemos, los capilares. Y ellos tienen los vasos sanguíneos casi en contacto con la piel. Fíjense que solo hay una capa de células
que limita la posición del capilar. Entonces, como los capilares están tan cerca del aire, ocurre un intercambio gaseoso por diferencias de presión. O sea, simplemente acá en el ambiente hay menos dióxido de carbono que en la sangre, por tanto el dióxido de carbono sale raudo a través de los tejidos, y acá en el vaso sanguíneo hay menos oxígeno que en el aire, por tanto pasa raudo el oxígeno a través de esta capa muy sencilla de células a el torrente circulatorio. Entonces, este mecanismo le permite respirar a través de la piel. Miren qué maravilloso. Entonces, si se fijan, esa es una única capa de células muy delgadita. Estamos diciendo que nosotros le tocamos la piel a este anfibio y ya le estamos presionando un capilar directamente. Súper fácil. Así que entendamos que la sensibilidad de su piel es tremenda. O sea, podemos apretar un anfibio. Nuevamente, no estoy recomendando que aprieten anfibios, por favor. Pero podríamos asfixiar un anfibio solo por el hecho de apretarle la piel. ¿Ya? Y esto lo relevante es que como tienen un mecanismo respiratorio muy pobre a través de pulmones, complementan la falta de oxígeno a través de su respiración por piel. Así que la respiración por piel es muy importante en los anfibios. Es muy importante. Con eso logran incorporar una mayor cantidad de oxígeno en la sangre y que llegue a todos los órganos. Fíjense, aquí están los pulmones, unas bolsas huecas muy sencillas. ¿Se han fijado que nuestros pulmones son como arbolitos por dentro, súper ramificados? Y los bronquiolos y los alveolos son estructuras internas, millones que tenemos, que van generando el intercambio gaseoso. Bueno, acá no, pues. Acá no tenemos esa estructura de árbol, sino que tenemos una estructura como de bolsa. Por tanto, la capacidad de absorber el oxígeno del aire que está dentro de los pulmones es poca, muy baja. Ah, otro, se me olvidaba. Tienen cuerdas vocales, ¿ya? Entonces tienen cuerdas vocales y eso les permite cantar. Tienen cuerdas vocales como nosotros. Así que pueden emitir sonidos bastante bien modulados. Así que pueden cantar. Súper choro. Ya, ya, entonces, claro. Acá está el corazón. Fíjense, tiene dos aurículas y un ventrículo. No nos vamos a ir a detalles del corazón. No quiero que se preocupen tanto de eso. Sin embargo, el esquema a mí lo que me muestra es que llega sangre, ojo, llega sangre de todo el cuerpo, pobre en oxígeno, y también llega sangre por otra vía, rica en oxígeno, desde los pulmones. Entonces, aquí en el ventrículo, sangre pobre de oxígeno con sangre rica en oxígeno se mezcla en un 50%. Y esta sangre sale al resto del cuerpo. Eso significa que la sangre que sale del corazón, perdón, hacia todo el cuerpo, ya es sangre pobre en un 50% de oxígeno. O sea, es un corazón altamente ineficiente. En vez de proveer toda la sangre que venía del pulmón, proveo sangre mezclada. Por eso es el sistema respiratorio del anfibio es poco eficiente. Bueno, otras características son ectotermos, por tanto su metabolismo va a depender principalmente de la temperatura ambiental. Muchos de ellos cuando llegan, las temperaturas son muy bajas, simplemente llegan a un estado de letargo o directamente hibernan. En algunos casos, si llegan al punto de congelación, hasta se congelan algunos anfibios y cuando aumenta la temperatura se descongelan. Es bastante raro eso, porque uno sabe que si un organismo se congela, el agua se expande y se debiera reventar. Resulta que no, pues los anfibios tienen ciertas proteínas que les permiten, a pesar de que se congelan, no se revientan por la dilatación anómala del agua. Caso curioso. Secretan urea. ¿Qué más? En general tienen fecundación externa, salvo las salamandras y las cecilias. Ustedes pueden ver aquí tengo abajo, hay una hembra. Estos son ranas de antifaz que habitan en Chile. Y acá tengo un macho y le está dando su abrazo nupcial
o amplexo. Entonces, cuando el macho abraza a la hembra, inclusive tienen como eh, unas espinas en los brazos que se las clavan a la hembra en el área abdominal y le estimulan la ovulación. Entonces la hembra bota sus huevos al ambiente y el macho bota su semen o sus espermatozoides también al ambiente. Por tanto, para poder fecundarse, necesitan el agua, un medio acuático, para que los espermatozoides se muevan a través del agua. ¿Ya? Entonces tienen una reproducción eh, no es tan directa, pero es una fecundación de tipo externa, principalmente. Eh, ¿Qué más? Bueno, mayoritariamente son ovíparos, pero también existen algunos que son ovovivíparos, que son bastante interesantes porque en general los huevos los colocan en alguna estructura modificada de su cuerpo, en su piel o en este caso en la boca, y los huevos se desarrollan de manera interna, por tanto los embriones se desarrollan adentro del cuerpo de la madre, en este caso del padre, y después cuando emergen, cuando salen al ambiente, salen los ejemplares en forma adulta. Por ejemplo, esta ranita de Darwin, estos son adultos, que simplemente son los hijos, están en una condición de metamorfosis ya en un estado adulto. Les falta crecer en tamaño, pero ya tienen todas las características de un adulto. Ya han estado mucho tiempo al interior de la boca de su padre. Ahora estoy hablando del padre todo el rato. Resulta que la rana chilena tiene una condición única en el mundo que se llama neomelia. Y la neomelia es que el padre genera un saco bucal al interior y se traga los huevos. Se desarrollan las larvas, se desarrollan los renacuajos y se desarrolla después el adulto y después el adulto sale de la boca. De hecho aquí estos ya están en estado adulto, siguen metiéndose al saco bucal del padre. Fíjense qué curioso. ¿Ya? Y otra condición particular es que presentan metamorfosis, o sea, tienen un ciclo de vida con distintas formas que van cambiando a lo largo del tiempo. Bien particulares. Eh, bueno, y aquí la pregunta que me hacen ustedes, ¿por cierto? En- no entiendo, ¿es ranita o sapo? Se dice ranita de Darwin o sapito de Darwin. Ranita de cuatro ojos o sapito de cuatro ojos. Rana chilena o sapo chileno, ¿cierto? Sapito Livingston o ranita Livingston. Rana René o sapo René. Bueno, ya, para los que nos molesta, si es una duda seria. ¿Hasta cuándo con la tonterita? Mire, ese es el profesor y esos son los estudiantes. Ah, no, mentira. Ya, ya. Lo primero que hay que tener en consideración es que la denominación de rana o sapo es más bien coloquial y no es muy científica. Entonces, para entenderlo así más fácil, si yo le digo a sapo a una rana le digo sapo a un sapo, sí, así era, como que da lo mismo un poco, ¿no? No hay tanto error. Y nosotros vamos a encontrar que en algunas localidades le dicen rana, en otras localidades le dicen sapo. Por ejemplo, sapito de cuatro ojos, ranita de cuatro ojos o ranita de Darwin, sapito de Darwin. Como que tiende a dar un poquito lo mismo. Sin embargo, no, pues María, tranquila, si esto no ha terminado. Sin embargo, podemos entender que existe una, entre comillas, norma, ¿ya? Para poder decirle a una rana rana y para poder decirle a un sapo sapo. Entonces, vamos a ver. Esto no se acaba, señores. ¿Ya? Acá tenemos un sapo, el sapo espinoso, y acá eh, tenemos una rana, la rana verde, o hilorina selvática. Entonces, veamos. Ranas son, anoten, ya para sus turistas. Ranas son aquellos anfibios que tienen cuerpos estilizados, como el profe, provistos de extremidades largas, como el profe, ya, piel lisa y con pocas granulaciones y con mayores adaptaciones para la vida acuática. No, ahí ya no es como el profe. Entonces, fíjense que una rana
es un anfibio. Su piel se ve lisa, es como más estilizado, es más delgadito y sus extremidades se ven más largas, se ven más flaquitos. Y principalmente están más asociados a la vida acuática. Entonces nosotros lo podemos ver más cercano a un charco de agua, a un humedal directamente, a una zona muy lluviosa, por ejemplo, aquellos que son tropicales, que si bien no van a estar directamente en un lago, van a estar en una selva que llueve de manera interna. Entonces, todos esos individuos se le conocen mayoritariamente como ranas. Ranas. Sin embargo, los sapos son anfibios con cuerpos ya no tan estilizados, sino que cuerpos más rechonchos. Son más guatones, ya si se les podría decir de alguna forma. Sus extremidades se ven aparentemente más cortas y se les ve como de hábitos más terrestres. En general, no los vamos a ver saltando de rama en rama, sino que los vamos a ver caminando. Su piel es súper rugosa, mucho más rugosa. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver el tamaño, no es relevante el tamaño acá. Ya en las proporciones de su cuerpo, sí. Pues. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos que el sapo espinudo, o sapo espinoso, se me olvida, es un sapo. Fíjense, de cuerpo rechoncho, ancho, sus extremidades se ven más cortas, aparentemente se ven más cortas, son como más robustos. Su piel se ve mucho más granulosa, tiene como elevaciones ahí, como pelotitas, y se ve más seco. Y si uno lo encuentra en tierra, son los típicos que vamos a ver lejos del agua. Entonces, esos son los sapos. Esos son los sapos, loco. ¿Ya? Por otra parte, una rana, por ejemplo, acá tenemos la Hilorina silvática, no se ve tan granulosa su cuerpo, se ve mucho más lisa, se ve más estilizada, se ve un poquito más delgada y sus extremidades se ven más largas. Es una rana, ¿ya? Entonces esto confirma un poco, perdón, se me fue. Esto confirma un poco si nosotros pensamos en la rana René, ¿es una rana o es un sapo? Mire la tontera que les digo. ¿La rana René será una rana o un sapo? Como en La princesa y el sapo. La rana René es una rana, está bien dicho. ¿Ya? Definitivamente, es de cuerpo estiloso, es delgadita, extremidades largas, ¿cierto? Cuerpo liso, fabuloso, es una rana. ¿Y el sapo Livingston será... ¿Y el sapo Livingston será una rana o un sapo? Está bien haberle dicho sapo Livingston. Pensemos, en los últimos años del sapo Livingston, un viejo así achicado, gordo, arrugado, bracitos cortos, ya, sapito Livingston, para el día de hoy sería un sapo definitivamente, ¿cierto? Bueno, mis respetos para el gran sapito Livingston, me van a funar. Mira, Nicolás Muñoz dice, fue rana y al final un sapo. ¿Ve? Partió como rana Livingston y terminó como sapo Livingston. Ya, bien, ya. Esa es la separación entre ranas y sapos. Sin embargo, si usted va a cualquier región, a cualquier localidad, y a usted le dice que ese se llama rana de cuatro ojos, usted lo acepta, porque es un nombre común y que pertenece a la localidad. Y si en otra región le dicen que es sapo de cuatro ojos, también lo acepta, porque es un nombre común, ¿ya? Y los nombres común tienen que ver más que nada con las localidades, tienen que ver con las comunidades. En ciertos lugares les dicen ranas, en otros lugares le dicen sapo y usted no tiene que llegar a corregirlos, po, ¿ya? Pues si un turista a uno le pregunta, uno podría decir eso, pero en realidad son nombres comunes, po. Por ejemplo, el nombre de la rana verde es Iglorina silvática. Ese es su nombre científico y que no cambia, aunque venga un chino o un gringo a preguntarnos por esa rana. Esa rana se llama Ilorina silvática. Y de manera coloquial le pueden decir rana, le pueden decir sapo, independiente de las características que tenga de rana o de sapo. ¿Ya?
Acá está la clasificación moderna de de ranas y sapos en Chile, y lo que les tengo que decir particularmente es esto. Los bufónides, ojo, dentro del grupo de ranas y sapos, los bufónides son los únicos que se consideran como sapos verdaderos. Una, 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 algo quizá un poquito más relevante. Todos los demás pueden llamarse ranas, sapos, como sea, pero los bufónides son los únicos que se consideran como sapos verdaderos. Aún así, como les dije, la denominación de rana y sapo es más bien coloquial. Bien, como les dije, los gimnofiones ya y los caudados, que son cecilias y salamandres, ahí los vamos a ver algunos, ya, pero por ejemplo, el sapo espinoso, bufo, ya, así que esos son, tenemos como 6 en Chile que son como considerados sapos verdaderos. Bien, acá lo relevante es lo siguiente, y esto, por favor, mucha atención. Nosotros solo tenemos anuros, ranas y sapos, y estos son las distintas familias de ranas y sapos, de las cuales tenemos aproximadamente 63. De estas 63, 40 son endémicas de Chile. Y esto es muy importante, porque quiere decir que solo habitan en Chile. Y eso representa un 63% de endemismo, lo cual es uno de los endemismos más altos en Chile. O sea, si hablamos como de nuestra fauna particular, nuestra fauna más particular y más única que tenemos en Chile son los anfibios, porque son muy raros, hay muy pocos y son muy específicos de Chile, o sea, no los vamos a encontrar en otra parte del planeta. Si un extranjero, un turista, viene a hacer algún turismo así como de tipo científico y quiere conocer especies únicas, ahí yo puedo levantar la mano y puedo decir, oiga, pero venga a estudiar anfibios. Acá va a encontrar anfibios que no va a encontrar en otra parte del planeta. O sea, si se va para Argentina, va a encontrar los mismos anfibios que va a encontrar en Colombia, en Perú, o que va a encontrar en Brasil. Ya, hay hartos, pero son bastante comunes en otros países. En cambio, acá en Chile tenemos un alto endemismo de ellos. Ya, en Chile tenemos 63, le estoy explicando a Macarena, en Chile tenemos 63 especies de anfibios, de los cuales 40 son endémicos. Y eso en porcentaje representa un 63%. ¿Ya? Entonces tenemos un alto endemismo de anfibios en Chile. Por ejemplo, nos podría pasar esto. Ay, soy un viajerista, ¿cierto? No soy turista, soy viajerista. ¿Dónde puedo ver anfibios en Chile? Ya, entonces, por ejemplo, acá tengo un listado de anfibios en Chile. Fíjense, en la región de la Araucanía, nuevamente a mí me llama mucho la atención la región de la Araucanía, tiene un gran potencial. Tenemos 24, en la región de la Araucanía podemos ver 24 especies distintas de anfibios, de las cuales 12 son endémicas de Chile. O sea, es la región donde hay más anfibios y donde más endemismo hay. Entonces, ¿dónde debería ir el viajerista? No hay la pregunta, profe, y al ser únicos en Chile, si se introducen en otro país, ¿no sobrevivirán? ¿O nada que ver? No lo sabemos. Ya no sabemos si van a haber condiciones como óptimas para su supervivencia. Particularmente acá en Chile, lo que yo tiendo a entender, o lo que ustedes deberían entender, es que aquellos animales endémicos han sobrevivido, en general cualquier animal endémico, ha sobrevivido en condiciones únicas del ambiente, muy particulares, y que son altamente sensibles a los cambios de estas condiciones. O sea, si yo encontré un anfibio que vive en una quebrada, lo más probable es que esa quebrada tenga condiciones ambientales y puede ser ecosistémica inclusive, tan particulares que le permiten sobrevivir, tan únicas que le permiten sobrevivir. Entonces, si los saco y los coloco en otro lado, es muy probable que quizá no sobreviva porque no se van a reproducir las mismas condiciones. Pero podría ocurrir como la rana africana, que ha sido exitosa colonizadora en otros ambientes, pero es más difícil. Como les decía, la región de la Araucanía, una gran región para ir a ver anfibios.
Fíjense, 24 anfibios, de los cuales la mitad son endémicos. La región del Biobío, altamente perturbada, ¿ya? Tenemos 20 especies de anfibios, de los cuales 10 son endémicos de Chile. La región de los ríos, 22, podemos ver 22 especies distintas, de las cuales 8 son endémicas de Chile. O sea, este sector, y si nos vamos mirando más hacia el sur, como que por este sector a mí me conviene venir a observar anfibios. ¿Qué voy a encontrar por acá? Por ejemplo, en Antofagasta, voy a encontrarme que de las 8 especies que encuentro, 6 son endémicas y 5 son endémicas de la región. Oye, Antofagasta, está interesante. ¿Ya? Entonces son lugares demasiado exclusivos como para ir a ver anfibios. ¿Ya? Cuando estudien de este tema, estudiense esta tabla, porque más de alguna pregunta les voy a sacar. ¿Ya? Esos datos los saqué de un libro que creo que se llama Anfibios de Chile, no estoy seguro, pero está disponible para descarga gratis, entonces yo se los voy a dejar en la plataforma. De hecho, todo lo que tengo de fauna, que podríamos decir que es el fuerte del profe, les voy a dejar todo el material para que descarguen libros de identificación de anfibios, de reptiles, para que después ustedes puedan utilizarlo en sus actividades. Ya no es material para que estudien en la clase, pero sí se los voy a dejar. ¿Ya? Así que sí, ningún problema. Ah, bueno, esto era. No tenemos tiempo para hablar de esto, pero bastante corto. Habíamos dicho que estos animales son bastante sensibles en el ambiente. ¿En qué comunas se pueden ver? Bueno, es difícil. En general vamos a tener que irnos a sectores más de cordillera. Macarena Ponce. Ya en el Cajón del Maipo podemos ver anfibios. Quizás hacia las Vizcachas también podemos ver anfibios en las quebradas. En los sectores como de bufedales que pueden haber. Pero Cajón del Maipo sí. Pero ya en la zona central, en la depresión intermedia, muy difícil, imposible. Posible ya ver anfibios en estos sectores. Son demasiado sensibles y el ambiente de Santiago está muy modificado. ¿Ya? Bueno, no voy a hablar de estos sujetos que en realidad los detesto con toda mi alma, pero lo que les quiero decir es que no repliquen el ejemplo de ellos, porque en realidad lo que ellos hacen eh, perjudica directamente a los individuos que están manipulando. Entonces imagínense, si ya hemos hablado de lo sensible que son los anfibios, imagínense ir, agarrarlos, tocarlos. El ajolote o axolote es una salamandra. No, este tipo es muy bacán. Ya, nos quedan 6 minutos y principalmente esto es como mostrarle algunos ejemplares de interés, ya que son bastante bonitos, bastante atractivos, son los que podemos ver. Pero por ejemplo, de estos tres yo les puedo destacar el sapo, la rana del Valle Pehuenche. ¿Por qué llama la atención? Principalmente porque esto es reportado en la cordillera y son común o es un poquito más común verlos en Argentina, en el lado, en el lado argentino de la cordillera de los Andes. Sin embargo, su población es muy reducida. O sea, está bien identificado que existen como cerca de 500 individuos en un área como de 9 kilómetros cuadrados. Entonces, se reportó en Chile. Y eso es muy interesante porque, o sea, hasta el año 2010 esta especie no existía para Chile, la rana del Valle Pehuenche. ¿Qué más tenemos acá que podría ser interesante? Bueno, fíjense en los tamaños, fíjense, claro, esto, por ejemplo, a este le dicen rana, sapo, rana, sin embargo, todas tienen características que los asemejan con un sapo, ¿ya? Y forman parte de la misma familia, por tanto se parecen mucho. Aquí están los bufónides, de los cuales yo les había dicho que eran los sapos verdaderos.
Ve, aquí está el sapo variegado, fíjese las tonalidades de colores, los patrones de coloración, las franjas que tienen. Eh, Tenemos el sapo de rulo, que le había comentado anteriormente, que por ejemplo, este se le reconoce como que no se le ve cercano al agua. Acá tenemos el sapo de Atacama. Fíjense que si los miramos de perfil, yo tuve que dar vuelta a la foto para que todos quedaran mirando para el mismo lado. Fíjense que son iguales, se parecen mucho. Sin embargo, los patrones de coloración y la distribución de sus granulaciones los hacen diferentes. O sea, ya lo hace que lo identifiquemos como especies distintas, pero se parecen mucho. ¿Ya? Así que esto sería como la típica estructura o forma de un sapo verdadero. Las Batrachilidae, eh, bueno, estas son ranas bastante comunes. La Hilorina silvática, la rana moteada también es súper común y fácil de ver. La rana de Chaltén no es tan común de ver, pero la rana antifez también. Estos tres ejemplares son ejemplares que si ustedes empiezan a buscarlo en general, los van a encontrar en muchas regiones. Así que son ranas bastante fáciles de observar, estas tres. Salvo la rana de Chaltén, ya que es de distribución bastante acotada. Sí, la rana chilena, la vamos a ver por acá. Acá está. Pertenece a la familia Calyptocephalelidae. Calyptocephalelidae, ¿ya? Aquí está la rana chilena. Esta familia completa es una familia muy aislada genéticamente, ¿ya? Este es la rana chilena, el sapo hermoso y el sapo de Bullock. Se han estudiado genéticamente y se han visto que son dentro de los anfibios una rama de los anfibios que se aisló hace mucho tiempo. Por tanto, son unos anfibios muy antiguos y son exclusivos. Esta familia, por sus características, son exclusivas de Chile. O sea, como tipo de anfibio, solo existen en Chile, particularmente. ¿Ya? Y dentro de ellos está metida la rana chilena. Fíjense, la rana chilena es tremenda. Fíjense el tamaño de la rana chilena, por favor. De 20 a 30 centímetros. ¿Ya? Es la media rana. Súper grande. Súper amenazada. Su hábitat constantemente amenazado. Sufre depredación por parte de la rana africana. También antiguamente estaba, o no, no antiguamente, pero formaba parte de los platos exclusivos gourmet de de la élite chilena. Entonces, comer ancas de rana en Chile se comían ancas de rana chilena, porque era grande, evidentemente. Entonces, eso generaba mucha desaparición de organismos dentro del ecosistema. Ahora, muchos de ellos se cultivan ¿cómo decirlo? En, en piscinas, ¿cierto? Para poder seguir degustando este exquisito plato, ¿cierto? Bueno, ahí está el sapo hermoso, que ya lo habíamos visto antes. Es el sapo más lindo de Chile. Por ejemplo, ahí Mauricio Martínez habla de que sí, po, decían que era rica. Eso me decía mi abuelo, ¿ves? Claro, antiguamente era mucho más común comer ancas de rana chilena. Ahora está en condición vulnerable, así que es difícil verla. Sin embargo, como les digo, hay criaderos, eso se llamaba, pues, criaderos de rana chilena que permiten degustar plato en algunos restaurantes, si es que así se quisiera. Hoy se cortó. Sapito de cuatro ojos, tenemos dos tipos de sapitos de cuatro ojos. Fíjese, dos especies distintas, una más grande que otra. ¿Ve? Este es el sapito de cuatro ojos de 40 a 60 milímetros, de 4 a 6 centímetros, y el sapito de cuatro ojos del sur de 3 a 5 centímetros. ¿Sí? Como que se cortó recién. ¿Ya? Bueno, ahí... bueno, no está en una condición de amenaza importante, también es una especie bastante común, ¿ya? Y tiene esta particularidad de las glándulas en la espalda que asemejan ojos.
la familia Rhinodermatidae, con dos ejemplares, la ranita de Darwin y la ranita verde de Mewin. ¿Ya? Particularmente la ranita de Darwin, como les dije, se llama Rhinoderma darwini porque es un ejemplar muy raro, ¿ya? Y tiene esta prolongación de la piel a modo de nariz. Eso significa rinoderma, ¿ya? Rinoderma es como nariz y piel, o nariz que le sale la piel. Entonces, de ahí viene su nombre, Rhinoderma darwini. Animal bastante importante ahí en el viaje de Charles Darwin, que la describió, le puso su nombre. Porque Charles Darwin, ustedes tienen que saber, se bajó a Chile, estuvo varias veces en Chile y sufrió harto en Chile, hasta un terremoto, le dio hasta cólera y además identificó muchas especies. Dentro de ellas, la muy cautivante ranita de Darwin. Y el Telmatobi, no voy a hablar más de ellos. ¿Ya? Bien, bueno, y ahí vamos a dar por terminada esta parte de la clase. ¿Ya? Les agradezco mucho que hayan participado. No sé si tienen dudas, si quieren. Ángeles me pregunta, profe, para la prueba hay que aprenderse todas las ranas. Por ningún motivo, Ángeles. Yo te pregunto, Ángeles, a ti. ¿A cuál especie? Ángel, antes de que se vaya, para contestarle la pregunta a Ángeles. ¿Cuál especie es la que le dimos más énfasis en esta clase? A la ranita de Darwin. ¿Cuál más? A la rana chilena. ¿Cuál más? El sapito de cuatro ojos. Muy bien. El sapo hermoso también. ¿Ya? Y nombramos por ahí al comienzo a la rana del Loa. Entonces pensemos que quizás si vamos a hablar de alguna especie en la prueba, van a ser aquellas que fueron más recurrentes. ¿Ya? Simplemente les estaba mostrando algunas especies de rana para que supieran que existen. Y ustedes se van a encargar después cuando les toque trabajar en alguna región de reconocer e identificar aquellas ranas y sapos que forman parte de esa localidad. ¿Ya? No les puedo enseñar todas, ni siquiera yo me las sé. Muchas gracias, chiquillos. ¿Ya? Espero que estén muy bien. Mañana se viene reptiles. Y la corrección de la prueba. Si están corregidas las pruebas, así que si quieren pueden revisarlas y seguramente les aparecerá su puntaje. Donde mismo están donde mismo estaba la evaluación, usted puede revisar su prueba. No, el desarrollo también está corregido. No sale el desarrollo. ¿Lo revisó ahora? Sí, es que terminé de revisarlo antes de iniciar esta clase. Voy a tener la grabación. Dígame, Dominga. Sí, que sacó un punto, po. ¿Y cuándo lo revisó eso? Voy a mirarlo. Lo que pasa es que, como te dije, terminé de revisar las pruebas justo antes de iniciar la clase, así que quizás. Sí, que quizás hay alguna opción que no ha habilitado, no está completamente recalificado todo. Pero debiera aparecerle el puntaje total, ¿ya? Así que voy a ver qué pasa con eso. Debe ser alguna opción que no está habilitada, ¿ya? Ya pues, que esté bien. Nos vemos. Gracias. Gracias, que estén bien. Nos vemos.